Primero de todo, vamos a definir qué es la música instrumental. La música instrumental es la música que se ejecuta enteramente a base de instrumentos, sin ningún tipo de acompañamiento vocal. Seguidamente, vamos a conocer el contexto histórico y cultural de este siglo, el siglo XIX. El movimiento que destacará en este siglo es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural y político originado a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la de ser un siglo de grandes cambios. La libertad auténtica es su búsqueda constante. Por eso podemos decir que su rasgo revolucionario es incuestionable. Entre otras, algunas de las características más relevantes de este siglo podemos decir que son la hegemonía de Napoleón Bonaparte, la restauración de las monarquías en Europa después de la derrota de Napoleón, la segunda ola de revoluciones burguesas y la segunda revolución industrial. La música instrumental es considerada como la manifestación artística más importante. Tiene un gran poder para expresar los sentimientos. Por ejemplo, los románticos de aquella época podían expresar gracias a este tipo de música todo aquello que a través de la palabra no eran capaces de transmitir. Dentro de la música instrumental existen diversos estilos y entre otros encontramos la música de cámara, la música para orquesta, el poema sinfónico, las pequeñas formas para piano y la sinfonía, que ahora trataremos. La música de cámara en el romanticismo alcanzó su máximo desarrollo, debido, en gran parte, a que se hizo accesible a la burguesía y a la constante demanda de obras para interpretar en familia o entre amigos. Hay dos detalles que permiten caracterizar una obra de cámara. Una de ellas es que cada músico toca una parte diferente, y la otra es que no hay director. Por lo tanto, los músicos deben estar ubicados de manera que puedan mirarse entre sí para poder coordinarse mejor. La música para orquesta se convirtió en la gran protagonista de esta época, y la mayoría de los compositores se dedicaron a escribir sus obras para este tipo de formación. La orquesta romántica contenía entre 60 y 75 instrumentos de las tres familias. Los mecanismos técnicos de los instrumentos de viento se perfeccionaron y los compositores comenzaron a considerarlos tan importantes como los de cuerda. El trombón se establece como integrante de la orquesta. Debido a la constante demanda de conciertos públicos, el número de orquestas se multiplicó por toda Europa, hasta el punto de que las grandes ciudades contaban con varias orquestas sinfónicas que realizaban giras por toda Europa con una acogida extraordinaria. El poema sinfónico es un concepto y una aportación romántica. El poema sinfónico no indica una forma musical, sino más bien un género, el cual trata de evocar y sugerir a través de una composición musical ciertas situaciones, escenas, paisajes, estados de ánimo, etc. En definitiva, el autor intenta expresar mediante sus composiciones una ilustración, un paisaje, un capítulo de un libro. Normalmente consta de un único movimiento y está escrito para orquesta. También está escrito para solistas o pequeñas formaciones musicales. También se puede conocer como música programática.
Su estructura musical se desarrolla según el programa que el autor quiere expresar con sonidos. El creador de este género es Franz Liszt. Los compositores románticos necesitaban expresar la fantasía, el virtuosismo y los matices dinámicos, y por ello, durante esta época, el piano sufre un gran perfeccionamiento y progresos técnicos que lo hacen adecuado para expresar estas cualidades. Por esta y otras razones, se convierte en el instrumento de moda. Todas las familias con alguna posibilidad económica adquirían un piano, ya que era el instrumento imprescindible en los salones de baile, cafeterías. Uno de los compositores más destacados de este tipo de obras fue Frédéric Chopin. Por último, la Sinfonía Romántica tratará de superar las barreras formales del clasicismo, volviéndose más grandioso y con una construcción más libre. Si una pequeña pieza pianística puede compararse con el poema de un escritor, la sinfonía se podría equiparar con una novela. Esta libertad la podemos encontrar en el número de movimientos, en la duración y el número de instrumentos. Al ser de mayor dimensión, su número descendió notablemente y por ello el número de sinfonías entre los compositores románticos es muy bajo. En este apartado hablaremos por encima de algunos de los compositores románticos. Chopin fue un compositor y virtuoso pianista polaco-francés, considerado como uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo. Su técnica, estilo y elaboración armónica han sido una gran influencia para los compositores posteriores. Schumann fue un compositor y crítico musical alemán. Su vida y obra reflejan en su máxima expresión la naturaleza del romanticismo, pasión, drama y alegría. Entre otras obras, compuso 4 sinfonías de gran riqueza rítmica y entre ellas destacan La Primavera y Renana. Brahms fue un compositor y pianista alemán. Se le considera el más clásico de los compositores románticos. Se mantuvo fiel toda su vida al clasicismo romántico y conservador, influenciado por Mozart, Haydn y en especial por Beethoven. Sus obras no fueron muy bien recibidas en Alemania y por ello decidió exiliarse en Viena, donde creó lo mejor de su repertorio sinfónico y de conciertos para solistas. Compuso 4 sinfonías que destacan por la sabia combinación de los esquemas formales clásicos con las texturas e instrumentaciones románticas. Por último, Liszt fue un compositor austrohúngaro romántico, un virtuoso pianista, profesor, director de orquesta y franciscano seglar. Se hizo famoso en toda Europa por su gran habilidad como intérprete. La contribución más notable fue la invención del poema sinfónico. Compuso 12 poemas sinfónicos.